Hola, buenos días. En primer lugar, y como no podía ser de otra manera, agradecer muy sinceramente a la organización la oportunidad que me brinda de poder compartir con todos ustedes este panel. Espero poder dar respuesta a las expectativas generadas y sin más inicio la parte que me ha sido asignada, que es la de tratar de identificar cuáles son los principales contenidos que debe de contener la formación de la enfermería comunitaria dentro de los estudios de grado de enfermería. Para ello, lo primero que tenemos que tener en cuenta es claramente que la presencia en el currículum es manifiesta, es decir, en todos los currículums de los estudios de grado en cualquier país del mundo está incorporada la enfermería comunitaria, además con una importancia bastante significativa. De tal manera que además la competencia específica que se trata de alcanzar con dicha asignatura es la de dirigir, evaluar y prestar los cuidados integrales de enfermería a la persona, a la familia y la comunidad. Esto es algo evidentemente muy homogéneo en todas las titulaciones y no creo que merezca la pena detenerse, salvo más adelante cuando concretemos los aspectos relevantes en torno a esta competencia específica. Sin embargo, sí que es importante, entiendo que es importante destacar que los contenidos inicialmente están desconectados de los intereses del alumnado. El alumnado, por razones que ahora mismo no se pueden entrar a valorar, están más preocupados por aspectos más clínicos, más ligados con la enfermedad, que realmente con los que la propia enfermería comunitaria, como ya hemos visto en la competencia específica, tienen. Y esto es un problema. Esto es un problema porque cuesta el captar la atención del alumnado de cara a esta asignatura, que es relevante y que además luego va a tener una significación muy importante en el desarrollo profesional en los servicios de salud de cualquier institución. Por lo tanto, entiendo que se debería hacer una renovación del enfoque asistencialista de la profesión enfermera para también identificar aquellos aspectos más ligados con lo que es la prestación directa, con lo que es la identificación de problemas de salud, como luego más adelante veremos. De tal manera que en el currículum de enfermería se trate de evitar el enfoque permanentemente positivista y los modelos biomédicos imperantes también en la parte asistencial y que de alguna manera impregnan todo el proceso y del cual no es ajeno tampoco el proceso formativo en los estudios de enfermería. Sería por lo tanto muy positivo, muy interesante el generar un desarrollo científico curricular que fuese algo más amplio y no tan reducido como el que en muchas ocasiones se contempla y se identifica en los estudios de enfermería. Yo creo que es importante el que identifiquemos la misión, la visión y los valores de la enfermería comunitaria y de la enfermera comunitaria para que nos demos cuenta de la importancia que tiene esta asignatura. En cuanto a la misión, es ayudar a la persona, a la familia y a la comunidad. Vuelven a identificarse estos tres pilares básicos sobre los cuales se realiza la atención de cara a satisfacer sus necesidades básicas a lo largo de todo su proceso vital. Esto es otro de los elementos fundamentales, la continuidad a lo largo del tiempo en el proceso de salud-enfermedad y prestándose los cuidados integrales, otro de los elementos fundamentales, la integralidad, personalizados y de calidad con el fin de conseguir el mayor grado de independencia posible, es decir, lograr la autonomía de las personas. La persona, la familia y la comunidad, por lo tanto, constituyen el eje central de la actividad enfermera. En cuanto a la visión de la enfermera comunitaria, debe ser un profesional que presta una atención integral. Volvemos otra vez a la integralidad en todos los procesos de atención, con la visión del proceso enfermero como herramienta de trabajo y con la práctica asistencial en la evidencia científica. Es decir, no se puede llevar a cabo una atención sin la aplicación, sin la incorporación de las principales evidencias científicas que posibiliten una calidad importante en la prestación de dichos cuidados.
El profesional debe de ser además muy próximo a la ciudadanía y debe estar valorado por su competencia científica, la eficiencia y la capacidad autónoma y de intervención. La enfermera no puede estar al margen de la importancia de regular los recursos que maneja, de ahí la importancia de la eficiencia, pero tampoco puede estar al margen de su capacidad de realización autónoma para poder llevar a cabo las intervenciones que como profesional universitario debe de tener. Por último, los valores, no me voy a detener excesivamente porque luego veremos de una manera un poco más concreta. Estos son los principios éticos y capacidad autocrítica, algo elemental y fundamental por otra parte, el compromiso con la calidad de los cuidados, el impulso constante a la investigación y la innovación, de tal manera que se puedan incorporar, como comentábamos anteriormente, esas evidencias a la práctica de atención diaria, la capacidad de trabajar en equipo. Una cosa es ser autónoma y otra cosa es independiente. La autonomía no resta en absoluto para nada, todo lo contrario, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de comunicación como un elemento fundamental y vertebrador de todo el proceso de atención, el liderazgo profesional, el compromiso con la eficiencia y el uso adecuado de los recursos, a que comentaba anteriormente, y el liderazgo en la gestión de los cuidados. La enfermera debe liderar su proceso de cuidados, debe liderar la prestación de dichos cuidados. Así pues, nos encontramos con que existe una gran variabilidad en la enfermería comunitaria, en lo que son los contenidos, pero también en lo que son las cargas. Es decir, nos encontramos con que no existe una uniformidad en cuanto a los contenidos en todos los currículums de enfermería comunitaria, pero además las cargas en cuanto a créditos es muy variable también, de tal manera que nos podemos encontrar pues con currículums en los cuales tiene un peso específico muy significativo, muy importante, y en otros en los que es más residual. Me permito aportarles esta imagen que considero que pues, de alguna manera pues, reúne aquellos aspectos en los que se debe incidir para formar a una enfermera comunitaria. De tal manera que nos encontramos con que ¿qué es lo que se precisa o se precisaría para lograr que esa enfermera comunitaria se integrase de manera eficaz, eficiente en el sistema de salud, y más que en el sistema de salud, en la comunidad, porque finalmente no solamente va a trabajar en las organizaciones sanitarias, sino que puede desarrollar actividades, acciones en otros ámbitos de la comunidad que son también muy significativos y relevantes. Pero para ello, y antes de los contenidos, es fundamental que hagamos incidencia en el método, que debe ser participativo, activo, innovador, constructivo, reflexivo y crítico. No podemos generar un aprendizaje en el que tan solo sea una transmisión automática y de contenidos, de conocimientos. Debemos de huir de la clase magistral exclusivamente para pasar a un proceso en el que la participación de los estudiantes sea significativa, activa y real, de tal manera que contribuyamos tanto docentes como alumnado a la construcción del conocimiento en base a nuevas herramientas, a metodologías innovadoras que favorezcan esa construcción del conocimiento. De esta manera nos encontramos, por lo tanto, que en base a todo lo que hemos dicho, es decir, de esos valores, de esa misión y esa visión que comentábamos, podríamos determinar una definición de lo que es la enfermería comunitaria como la práctica científica profesional de la enfermería integrada en la salud pública. Esto tampoco lo tenemos que olvidar. La enfermería comunitaria forma parte de la salud pública y de la salud comunitaria y dirigida fundamentalmente a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad, desde una perspectiva integral, integrada e integradora, hacia las personas, la familia y la comunidad, identificando y coordinando los recursos comunitarios y favoreciendo la intersectorialidad como otro elemento fundamental y la continuidad de los cuidados. La atención de las enfermeras comunitarias valora en todo momento el contexto en el que se llevan a cabo
sus intervenciones, respetando por una parte la multiculturalidad y por otra la participación de forma activa y consensuada en la toma de decisiones de las personas y sus familias para alcanzar su máxima autonomía y lograr mantener sanos a los sanos a través de la educación para la salud en cualquier etapa de la vida y también en cualquier ámbito comunitario. Por lo tanto, planifican, desarrollan y evalúan sus actividades de manera autónoma y transdisciplinar. Entiendo que en esta definición se recogen absolutamente todos aquellos elementos que son imprescindibles para poder formar a una enfermera comunitaria y por lo tanto estos serían los contenidos que se deberían de tener en cuenta. Por una parte, la comunicación, ya hacía referencia anteriormente a que debe de ser un elemento transversal en todo el proceso formativo. La comunicación es básica y fundamental para poder hacer un afrontamiento de los problemas con los que una enfermera se va a encontrar con las personas, las familias y la comunidad, y será imprescindible el que pueda generar una escucha activa, una empatía, el que pueda tener asertividad, el que pueda realizar intervenciones realmente activas y efectivas con dichas personas, familias y comunidades. Que nunca se olvide esa perspectiva, esta trilogía de persona, familia y comunidad, es decir, la atención individual es fundamental, pero no será efectiva si no tenemos una atención paralelamente con la familia, porque todo individuo forma parte de una familia del tipo que sea y está inserta en una comunidad en la cual va a jugar un papel fundamental en cuanto a los factores que intervienen, etcétera, etcétera. Así pues, la intervención que cualquier enfermera haga en el ámbito de la comunidad como enfermera comunitaria debe tener esa perspectiva de estos tres elementos fundamentales. Deberá gestionar los cuidados y además deberá hacerlo desde una perspectiva muy racional y muy personalizada. Los cuidados no pueden estandarizarse y menos aún cuando estamos hablando de problemas de salud que son individuales y que luego trascienden a la familia y a la comunidad. Se debe hacer una gestión de cuidados personalizada, individualizada, que dé respuesta real a las necesidades sentidas y no a las necesidades percibidas por los profesionales. Desde una perspectiva de intersectorialidad en la que dejemos ya de pensar que la salud es el ombligo del mundo, que la salud puede resolverlo absolutamente todo, el sector salud me estoy refiriendo, y que necesariamente vamos a tener que contar con otros sectores como el educativo, como el legislativo, como el judicial, etcétera, etcétera, para afrontar muchos problemas que tienen una multifactorialidad. Asimismo, el trabajo en equipo es fundamental, pero el trabajo en equipo no se concreta desde la interdisciplinaridad o desde la multidisciplinaridad. Se tiene que hacer desde la transdisciplinaridad, entendida esta como la difuminación de los marcos competenciales, de tal manera que lo que trascienda, lo que realmente importe, sean realmente los objetivos comunes a los cuales se tiene que dar respuesta. Y por lo tanto, en los procesos formativos se tiene que trabajar de manera muy directa la necesidad de saber abordar el trabajo en equipo desde esta perspectiva. Desde una perspectiva además de salud, abandonando la permanente focalización en la enfermedad y trasladando el foco a la salud. La salud debe de ser nuestro principal objetivo cuando hablamos de enfermería comunitaria. No quiere decir esto que la enfermedad no sea relevante, por supuesto que lo es, pero la salud tiene que ocupar el foco fundamental. Asimismo, la participación en la intervención comunitaria, pero una participación real, efectiva, en el que la población se sienta realmente implicada en todo su proceso y en la toma de decisiones y por lo tanto en base a ella se puedan diseñar de manera consensuada las intervenciones que se llevan a cabo en la comunidad para tratar de modificar hábitos y conductas y para tratar de generar espacios saludables en los que poder vivir de manera mucho más saludable. Competencia política.
competencia política que tienen que asumir las enfermeras, porque se van a generar políticas y la generación de políticas exige de competencia política. Basta ya de entender que la política no forma parte de la formación, la política forma parte de la formación de todas las personas, y en el caso que nos ocupa, el de la enfermería comunitaria, la competencia política, en cuanto que además va a estar ligada a múltiples interrelaciones con organizaciones, con instituciones públicas y privadas, es fundamental a la hora de poder desarrollar, como decía, esas políticas de salud. Y por último, la investigación en y con la comunidad, no una investigación única y exclusivamente dirigida en la que las personas son utilizadas como sujetos de nuestras investigaciones, sino que la investigación sea con la comunidad, que la comunidad forme parte activa de dicha investigación a través de los procesos de investigación, acción participativa, que realmente permita el obtener evidencias en base a dicha participación directa. Estos son los contenidos que yo creo que básicamente se deben de contener en todo el currículum de formación de la enfermería comunitaria, y por lo tanto deben de ser tenidos en cuenta y deben de ser distribuidos de manera homogénea, de manera racional y sobre todo articulándolos entre ellos, generando de esta manera una formación y una generación de competencias reales que permitan que las enfermeras que se gradúen tengan competencias en dicha disciplina, en la enfermería comunitaria. Otra cuestión será la formación especializada, que requerirá competencias y contenidos mucho más específicos, mucho más especializados, pero creo que haríamos un flaco favor si no hiciéramos hincapié en la importancia que tiene la incorporación de dichos contenidos en la formación de las enfermeras comunitarias. Por mi parte nada más, agradecer su atención, esperar haber dado pues las aportaciones que se esperaba de mi intervención y desearles lo mejor en el desarrollo de este congreso. Muchísimas gracias.